El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Organización Internacional del Trabajo realizaron un trabajo titulado Impacto de la pandemia en el mercado de trabajo y la nueva ley de promoción de empleo. El documento señala que luego de una mejora muy importante de los indicadores del mercado de trabajo entre 2006 y 2014, desde el 2015 la situación comenzó a revertirse lenta pero sostenidamente, y que la llegada de la pandemia con su consiguiente crisis económica y social no hizo otra cosa que agudizar los problemas que ya venía arrastrando el mercado laboral. Por ejemplo, apunta el reporte, durante el segundo trimestre de 2020, el periodo más crítico desde el punto de vista del impacto económico y social, la tasa de empleo bajó hasta 52,9%. Fueron casi 90.000 puestos de trabajo perdidos en dicha coyuntura. Según el Cuesta Duarte y la OIT, si observamos las desigualdades del mercado laboral y el impacto de la pandemia en sectores vulnerables, se advierte claramente cómo el impacto de la crisis se concentró con mayor intensidad entre los trabajadores más jóvenes. Otro dato relevado es lo salarial. En 2020, más de 650.000 personas ocupadas no alcanzaron a percibir 25.000 pesos líquidos al mes, y entre ellos, cerca de 225.000 no lograron superar los 15.000 pesos líquidos. Entre los menores de 25 años, la proporción de trabajadores que perciben remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes es del 69%. Vamos a conocer detalles de este reporte y qué podemos esperar de aquí en adelante, y los potenciales impactos de la Ley de Regulación de Políticas Activas de Empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral remunerada de los jóvenes de entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 y personas con discapacidad, y para ello recibimos en nuestra entrevista central a Alejandra Pico, economista integrante del Instituto Cuesta Duarte. Pico, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Pico, antes de ir a los datos relevados por el informe, es bueno comenzar, como comienza el informe justamente, por cómo estaba el mercado laboral antes de la llegada de la pandemia. Allí hay un análisis y se establece que luego de una mejora muy importante en los indicadores del mercado de trabajo entre 2006 y 2014, a partir de 2015 la situación comenzó a revertirse lenta pero sostenidamente. La tasa de actividad y fundamentalmente la tasa de empleo registraron caídas importantes en los años previos a las llegadas de la pandemia, y cuando llegó la pandemia todo empeoró. ¿Cuál es el punto de partida entonces? Bien, bueno, como ustedes decían, el mercado de trabajo tuvo una mejora muy importante. De hecho, entre 2011 y 2014 encontramos los mejores indicadores del mercado de trabajo, las tasas de desempleo más bajas y fundamentalmente las tasas de empleo más altas. En ese periodo 2011-2014 hay una relativa estabilidad en esos buenos indicadores, y a partir de ahí, en 2015, la actividad económica registra un parate importante porque también veníamos creciendo a tasas elevadas. En 2015 se observa un deterioro importante, se pierden aproximadamente 28.000 puestos de trabajo, y en los años siguientes el deterioro continúa de manera mucho más lenta, pero bueno, en ese quinquenio, dependiendo del punto de comparación, si es el último mes de 2014, el promedio de 2014, se pierden entre 56.000 y 60.000 puestos de trabajo. Es decir, cuando viene la pandemia, ese es el contexto, nosotros veníamos en un mercado de trabajo que en 2015 había tenido un fuerte deterioro, y luego, pese a que la economía había seguido creciendo, producto de que ese crecimiento había sido muy heterogéneo entre sectores y eso, bueno, se siguen perdiendo puestos de trabajo, y la tasa de desempleo venía en ascenso, alcanzando en el promedio de 2019 ya el 8,9%. Nosotros habíamos tenido tasas cercanas al 6% de desempleo. Entonces ese es un poco el contexto pre-pandemia. Claro, y durante la pandemia, o ya con la pandemia entre nosotros, durante el segundo trimestre de 2020, dice el reporte, el periodo más crítico desde el punto de vista del impacto económico y social, la tasa de empleo bajó hasta el 52,9%, y fueron casi 90.000 puestos de trabajo que se perdieron durante esa coyuntura. Sí, en ese trimestre en particular, después cuando uno mira el promedio del año, la cantidad de puestos de trabajo perdidos es menor, se pierden aproximadamente en 2020, porque luego
de ese segundo trimestre que fue muy crítico. Fue a partir de marzo, de mediados de marzo, es que se empiezan a adoptar las medidas restrictivas que impiden que algunos sectores de actividad funcionen, o bueno, las restricciones a la movilidad, bueno, impactan muy fuertemente en la economía y en particular en el mercado de trabajo. Se pierden 90.000 puestos de trabajo. Luego, en el resto del año, a medida que se van abriendo algunas actividades, se recuperan algunas, y en el promedio del año se pierden más o menos la misma cantidad de puestos de trabajo que en todo el quinquenio anterior. Uh-huh. Hay un detalle muy relevante, Pico, con respecto a este informe, que sostiene que a partir de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, la matriz de protección social se convirtió en una herramienta central para sostener el ingreso de muchos hogares, amortiguar el aumento de la pobreza y la desigualdad y mantener muchos puestos de trabajo. O sea, esa red que se construye en Uruguay desde hace muchos años sirvió para amortiguar parte de esos efectos que veníamos comentando antes. Sí, justamente, cuando nosotros miramos qué es lo que pasa con el empleo, lo que vemos es que la mayor cantidad de puestos de trabajo que se pierden son en el sector informal, es decir, de trabajadores que no estaban registrados a la Seguridad Social. Y eso explica también el impacto que tuvo la crisis, deteriorando rápidamente indicadores sociales como la pobreza, que incrementó de manera muy importante, porque esos trabajadores no registrados a la Seguridad Social, cuando pierden su empleo, no tienen ningún ingreso que los proteja. En cambio, el seguro por desempleo, que además de que se había extendido en los últimos años, si lo comparamos con lo que sucedió en la crisis de 2002, eran pocos los trabajadores que estaban amparados por el seguro de desempleo. Bueno, en cambio en 2020 teníamos un seguro de desempleo que protegía mucha más cantidad de trabajadores, que también implicaba, si bien no el 100% de los ingresos que tenía el trabajador previamente, un porcentaje también más elevado, y además se flexibilizaron los criterios al ingreso, porque para tener derecho al seguro por desempleo no solamente hay que estar registrado a la Seguridad Social, sino que hay que cumplir con algunos requisitos de no haber estado previamente. Bueno, eso se flexibilizó y permitió que una cantidad importante de trabajadores del sector formal o registrados, quedaran amparados por el subsidio por desempleo y que ese sector se viera menos afectado. Todavía tenemos trabajadores que hace más de un año que están en seguro por desempleo. Claro. En el análisis hay un énfasis en lo que sucedió con el empleo juvenil. Antes de pasar a los datos, ¿por qué en general el trabajo de los jóvenes es más débil en comparación con otros rangos etarios? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, en realidad ese es un problema en general del mercado de trabajo, de los mercados de trabajo en América Latina, que observamos algunos grupos que son vulnerables, que tienen mayores dificultades a ingresar al mercado de trabajo, es decir, tienen tasas de empleo más bajas, tasas de desempleo más altas, y que también cuando ingresan al mercado de trabajo tienen una peor inserción laboral, es decir, normalmente ingresan como trabajadores informales o con remuneraciones más bajas. Uno de esos grupos son los jóvenes, otros son las mujeres. En los últimos años y en las mejoras que tuvo el mercado laboral entre 2006 y 2014, la brecha entre hombres y mujeres en esos indicadores disminuyó, sin embargo, en los más jóvenes no. Parte de la explicación es que, esos trabajadores más jóvenes son trabajadores menos calificados también, porque, al insertarse al mercado de trabajo en edades tempranas, no están continuando con su educación o formación y por lo tanto, también están en peores condiciones, sí, al momento de ofrecerse al mercado de trabajo. Eso es parte de la explicación. El documento señala que, como es previsible, dice, la tasa de empleo de los menores de 25 años es significativamente más baja que la de las personas de 25 años y más, pero el impacto de la pandemia fue muy diferente por ambos colectivos. Mientras para los trabajadores mayores de 25 años el impacto luce menos intenso y la recuperación es clara, para los trabajadores más jóvenes la caída ocurrida hacia el segundo trimestre de 2020 es más profunda y posteriormente quedó estancada en ese nivel. Ahí volvemos a la pregunta que le hacía Juan recién acerca de la fragilidad de ese sector, ¿no? Claro, ahí está. Sí, una primera cuestión es que en general en las crisis, si bien hay algunos grupos que no se ven afectados o algunos ganadores, digamos, en las crisis, porque siempre hay sectores a los que les va bien,
también lo que tiende a suceder en las crisis es que los sectores más vulnerables son los que se ven más afectados, es decir, las desigualdades se incrementan. Y eso se observa en el mercado de trabajo, claramente. A nosotros nos sorprendió el fuerte impacto que tuvo la crisis, en particular sobre los trabajadores más jóvenes, es decir, que esas brechas, esas distancias que ya teníamos entre tasa de empleo y tasa de desempleo entre mayores y menores de 25 años, se incrementaron más todavía, ¿sí? Y además la recuperación para los más jóvenes viene siendo más lenta. Uh-huh. Creo que parte de la explicación en este caso es los sectores de actividad en los que se insertan los trabajadores más jóvenes. Son sectores más vinculados al comercio, a los servicios, restaurantes, gastronomía, hotelería, que fueron también los sectores más afectados. Claro, los más golpeados. Entonces los jóvenes, si bien encontramos trabajadores jóvenes en todos los sectores de actividad, destaca su participación en esos sectores que fueron los más golpeados y por lo tanto los jóvenes fueron también los más golpeados en materia de empleo y también en materia de ingresos laborales. Uh-huh. Y también la recuperación viene siendo más lenta, obviamente, para ese colectivo, como también viene siendo más lenta en esos sectores. Claro, o sea, acá se da una, entre comillas, doble tragedia para ese sector, ¿no? La caída fue más profunda y la recuperación es más lenta. La recuperación es más lenta y es todavía incierta, ¿sí? Porque, bueno, los sectores vinculados al turismo, si bien está, bueno, un poco la novedad de la apertura de fronteras, no tenemos claro cuál es el impacto que eso va a tener, ¿sí? Porque, bueno, nosotros somos receptores de turismo fundamentalmente de la región y, bueno, y tenemos las economías regionales con problemas económicos importantes, somos caros para las economías de la región, entonces incluso la apertura de fronteras no es esperable que, bueno, que reactive el turismo a los mismos niveles que teníamos prepandemia. Claro. Sin embargo, las últimas cifras de empleo marcan que el Uruguay está a niveles prepandémicos. Entonces, ¿cómo se explica, teniendo en cuenta que un sector tan importante como el turismo todavía no está, a pleno, ni mucho menos? No, los niveles de empleo, si nosotros comparamos no datos mensuales que tienen bastante volatilidad, sino datos promedio, capaz que trimestrales, todavía no llegamos a los niveles prepandemia en materia de empleo. La tasa de desempleo tampoco está en niveles prepandemia, pero además la tasa de desempleo sufrió el efecto de que no tuvo un ascenso tan grande como se esperaría que hubiera tenido si todas las personas que perdieron el empleo salieran a buscar un nuevo trabajo, ¿verdad? Sino que fue un poco amortiguado porque mucha gente se retiró directamente del mercado de trabajo. Claro, eso es bueno aclararlo, Alejandra, que es sí. Las tasas se forman no en relación a la cantidad de gente que no tiene trabajo, sino aquellas que salen a buscarlo. Y por las condiciones sanitarias imperantes, la gente no salía, por una cantidad de razones, incluido lo sanitario, no salía a buscarlo. Exactamente, por eso, creo que los analistas muchas veces insistimos en que si bien la tasa de desempleo es como el indicador más famoso del mercado de trabajo, a veces puede no ser el mejor indicador, porque para ser categorizado como desempleado en las estadísticas, y este es un criterio internacional, no solamente hay que tener edad, estar disponible y querer trabajar, sino también estar buscando activamente un empleo, hacer algo por buscar un empleo. Y eso fue, lo que en la pandemia se retrajo bastante, que es lo que nos muestra la tasa de actividad. Menos gente se ofrecía al mercado de trabajo, aun cuando el empleo estaba cayendo. La gente como que se retiraba porque, las propias restricciones hacían difícil salir a buscar un empleo. Hemos hablado del empleo, de los puestos de trabajo. Hablemos de lo salarial. Aquí hay un dato muy importante y muy llamativo. Más de 650.000 personas ocupadas no alcanzaron a percibir 25.000 pesos líquidos al mes en 2020 y 225.000 no superaron los 15.000 líquidos. Ahondemos en detalles de este dato. Ahí está. Primero que nada, de ese dato me gustaría hacer un par de aclaraciones. La primera es que esos son datos que surgen de información oficial del INE. Nosotros no hacemos encuestas. Sí, de la encuesta continua de Vale, ¿no? Exactamente, sí. Surgen del procesamiento, son datos. El INE, para brindar los datos de tasa de empleo, actividad de desempleo, realiza una encuesta de manera mensual y luego, finalizado el año, publica lo que le llamamos los microdatos, que es como la base de la encuesta. Y los analistas lo que hacemos es procesar esos datos
para obtener información que muchas veces el INE no difunde o no publica. Entonces, nosotros tomamos un monto que puede considerarse arbitrario, sí, porque bueno, no está vinculado a ningún indicador, ni a la línea de pobreza ni nada, pero bueno, tomamos un indicador de los 25.000 pesos líquidos mensuales, y ahí lo que encontramos es que hay un número importante de ocupados que están por debajo de obtener ingresos por el trabajo superiores a ese monto. Incluso tenemos un número relevante de trabajadores que ganan por debajo de los 15.000 pesos líquidos, ¿sí? Y bueno, y me parece que ese es un dato relevante porque nos dice muchas cosas acerca de lo que pasó, pero también para mirar en las políticas para adelante, porque bueno, buena parte de la pobreza entonces, si uno piensa, se explica también por las bajas remuneraciones por el trabajo y el impacto que hubo en 2020 sobre ellas, ¿verdad? Claro. Para ir a detalle, Pico, justamente en el cuadro 1 del informe señala que en ocupados menos de 15.000 pesos perciben el 14% del total, sí. Entre 15.000 y 25.000, 27%, de 25.000 a 35.000 pesos el 21%, de 35.000 a 50.000 el 17%, y más de 50.000 pesos por mes líquidos 307.738 trabajadores, que representa el 20% del total, ¿no? Sí, bueno, esos son ingresos líquidos mensuales que surgen de la encuesta continua de hogares. En el caso, ahí estaríamos hablando de los ocupados, estamos hablando de trabajadores asalariados, pero también trabajadores independientes. Cuando miramos solamente los trabajadores asalariados, sacamos los cuentapropistas, que muchas veces es un grupo muy heterogéneo, pero también abarca un grupo de trabajadores bastante vulnerables. El cuentapropista es también el trabajador ambulante, ¿sí? El que trabaja, muchos cuentapropistas no están registrados a la Seguridad Social. Cuando nos quedamos solamente con los trabajadores asalariados, los porcentajes, que son los que aparecen en el cuadro 2, creo, mejoran algo, pero de cualquier manera nos están indicando que a pesar del fuerte crecimiento que tuvieron los ingresos salariales hasta 2019, todavía tenemos niveles salariales bajos, ¿sí? Todavía tenemos niveles salariales que, bueno, ante un impacto tan fuerte como el que tuvo la pandemia, deterioran rápidamente la calidad de vida de los hogares. Claro, tomando de vuelta como ejemplo el cuadro 1, el 41% de los ocupados gana entre 25.000 pesos para abajo, digamos, ¿no? Porque está el 14% ganando menos de 15.000 y el 27% ganando entre 15 y 25. O sea, el 41% de los ocupados en Uruguay ganan menos de 25.000 pesos. Sí, 25.000 pesos líquidos. Líquidos, claro. Está bueno aclararlo. Ahí está. Una vez realizados los aportes, en el caso de los trabajadores formales. En el caso de los trabajadores informales, bueno, ese es su ingreso total, sí, así es. ¿Se puede determinar en qué sectores se dan principalmente estos salarios? Sí, los salarios más bajos los encontramos, los niveles salariales más bajos, o lo que es lo mismo, los sectores que más contribuyen a trabajadores de ingresos bajos o de ingresos sumergidos, son básicamente el servicio doméstico, el sector rural y también el sector de comercio, restaurantes y hotelerías. Esos son como los tres sectores. En el sector rural, por ejemplo, para poner un ejemplo, el 62% de los ocupados ganan menos de 25.000 pesos líquidos al mes. Esos son los sectores que más contribuyen, sí, a ese grupo de trabajadores con ingresos sumergidos o con ingresos por debajo de los 25.000 pesos líquidos. Pico, ¿se puede determinar cuál ha sido la evolución de estos datos con respecto justamente, como hacíamos en el comienzo del reportaje, del año 2005 para adelante, por ejemplo, del 2000 para adelante? Lo que pasa que, nosotros las franjas, esas salariales, las hemos ido actualizando por precios. Lo que vemos, sí, es que el número de trabajadores con salarios sumergidos, nosotros empezamos los informes con niveles salariales más bajos, sí, en términos monetarios, pero los hemos ido actualizando
en cuanto a poder de compra, y lo que vemos sí es que obviamente el porcentaje de los ocupados y también de los asalariados con ingresos sumergidos ha ido disminuyendo, en particular creo que tuvo las disminuciones más fuertes en el periodo entre 2010 y 2013, pero disminuyó de manera importante, pero todavía tenemos un conjunto importante de trabajadores que ganan menos de esas cifras, que bueno, si bien son arbitrarias, un poco reflejan lo que todo el mundo más o menos intuye, que 25.000 pesos líquidos al mes, o si es un hogar con 2 perceptores de ingresos, 50.000 pesos líquidos al mes, en un hogar donde posiblemente haya otros integrantes del hogar que no tengan ingresos, niños, adolescentes, es insuficiente para tener una vida relativamente digna, estar por encima de la línea de pobreza y además no ser considerado también esa idea de un hogar vulnerable, es decir, que de repente se encuentra por encima de la línea de pobreza, pero cualquier crisis, en particular si es tan fuerte como la que vivimos en 2020, deteriora fuertemente la calidad de vida de esos hogares. Claro, aquí volvemos otra vez a lo de los menores de 25 años, en donde también el 69% recibe remuneraciones inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hay posibilidad de visualizar? Sí. Claro, ahí lo que destaca es la gran diferencia en materia de ingresos salariales, de ingresos por el trabajo entre los trabajadores en general y entre los menores de 25 años, porque hay una diferencia bien grande en la cantidad de ocupados, de ese 42% que tú mencionabas al 69% en el caso de los trabajadores más jóvenes. En parte se explica porque muchas veces esos trabajadores están teniendo su primera inserción laboral, pero también se explica porque se insertan en peores condiciones. Claro. La informalidad entre los trabajadores más jóvenes, menores de 25 años, el no registro de la seguridad social, es mucho más alto. Y bueno, y esto es bien importante, el empleo entre los jóvenes es bien importante porque determina un poco la inserción futura que van a tener, la trayectoria, las expectativas que puedan tener los jóvenes al momento de insertarse en el mercado de trabajo. Respecto a la informalidad que usted mencionaba, ¿cuánto impactó la pandemia? Se ha dicho que bueno, después de ese 13 de marzo quedó en evidencia una situación vinculada a la informalidad, en torno al 25% aproximadamente, corríjame si estoy equivocado. ¿A cuánto estamos al día de hoy, pasada el peor momento de la crisis? Sí, yo igual, es cierto lo que tú decís, que se comenta como que quedó en evidencia. Para los que trabajamos con los datos del mercado de trabajo, nos llama mucho la atención esa afirmación, porque ese es uno de los datos que publica mensualmente el INE, y bueno, y mayormente todos los analistas, los políticos, la gente que está un poco involucrada en qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo. Teníamos claro que la tasa de informalidad o la tasa de no registro era de un 25% y prepandemia teníamos unos 400.000 trabajadores que estando ocupados y trabajando cotidianamente no estaban registrados a la Seguridad Social. Claro, se sabía eso se sabía. Exacto. Sí, ese porcentaje había venido bajando de manera importante cuando el mercado de trabajo había tenido todas esas mejoras. Partimos en el 2006 de cifras del entorno del 40% de informalidad, fue bajando, también encontró un estancamiento en el entorno del 25% y mostraba que había que reforzar las políticas para que los puestos de trabajo se convirtieran en puestos de trabajo registrados y dignos. Lo que pasó con la pandemia es que esa tasa de informalidad o no registro a la Seguridad Social disminuyó, y disminuyó porque la mayor pérdida de puestos de trabajo se dio entre los trabajadores informales. Claro. Entonces, como nos quedamos con los trabajadores más formalizados, en los últimos datos nos muestran que la tasa de no registro rondaría el 20%. Es una caída importante, pero no es una buena noticia, porque vino de la mano de una pérdida de puestos de trabajo, ¿sí?
creo que un poco lo que tienen que apuntar ahora las políticas es que la creación de puestos de trabajo, de esos que se perdieron, sean puestos de trabajo registrados, ¿sí? Porque también la pandemia mostró eso que decíamos al principio, el paraguas que representa para los trabajadores el realizar aportes a la seguridad social y ante situaciones que no pueden prever por ellos solos, poder tener un ingreso, por ejemplo, que los proteja. Hay otras, por ejemplo, la enfermedad, una cantidad de situaciones que él no está registrados a la seguridad social, deja a los trabajadores totalmente desprotegidos. Pico, le voy a hacer una pregunta que es muy poco radial, pero le voy a hacer viendo los datos, son realmente muy impresionantes, ¿no? Cuando hablamos en Uruguay de oportunidades y demás. Voy a tomar la línea de quienes ganan más de 50.000 pesos en Uruguay, que no es un salario orbital, digamos, no es una cosa desmesurada, no es una cosa enorme. Y en Uruguay, más de 50.000 pesos en menores de 25 años gana el 4%, o sea, 4 de cada 100. Sí. Entre 25 y 39 años lo gana el 17%, o sea, 17 de cada 100. Entre 40 y 54 lo gana el 26%, 26 de cada 100. Y de 55 años y más, o sea, a 10 años de jubilarse, son hombres, o 5 años de jubilarse en caso de mujeres, 29%, 29 de cada 100. ¿Por qué se gana tan poco en Uruguay? Bueno, en realidad no sé si se gana tan poco en Uruguay. Bueno, los niveles, o capaz que el imaginario de las personas es que los ingresos no parecerían o no pensaríamos a cualquier persona que no trabaja cotidianamente con las estadísticas que son tan bajos. Es decir, todos cuando miramos estas tablas de repente nos vemos en una situación de ingresos que no nos imaginábamos, que la mayoría de las personas estamos de la mitad de la cola para arriba, ¿sí? O la mayoría de las personas, que tienen un trabajo formal, nos imaginamos que estaríamos en una situación media y que de repente, comparando esta situación de ingresos, estamos en una parte más elevada en la distribución del ingreso de la que nos imaginaríamos. También hay que tener en cuenta que estos datos son provenientes de la encuesta continua de hogares, que la encuesta continua de hogares releva muy bien los ingresos más bajos, pero tiene algunos problemas para relevar los ingresos más altos, en parte por subdeclaración de las personas, ¿sí? Y que también se trata de el ingreso por el trabajo principal. Las personas que tienen más de un ingreso no aparecen relevadas a cabo, aparecen relevadas solamente a partir de su principal ingreso en el hogar. Aunque también vale decir, el porcentaje de personas que tienen más de un trabajo en Uruguay no es tan elevado, ¿sí? Ronda el 10%. Pero estos datos reflejan solamente los ingresos por su principal empleo. Claro. Después otro dato que queda de ese cuadro 2 también volvemos prácticamente al inicio del reportaje, ¿no? En el caso de los menores de 25 años, solo el 4% gana más de 50.000, solo el 7% entre 35.000 y 50.000 pesos. Y acá probablemente, Pico, que no es directamente su especialidad, pero sí lo podemos manejar, que aquí se abre, como usted lo dijo en un momento, una cuestión social también, ¿no? Porque jóvenes que ganan estos salarios no pueden independizarse, no pueden irse de la casa de los padres, no pueden formar familia, no pueden pensar en crear su propia familia, desarrollar su propia familia. Hay una cantidad de cuestiones asociadas a estos magros ingresos, ¿no? Sí, claro, esto condiciona, condiciona también la inserción futura, porque muchas veces con ingresos tan bajos, hay una tendencia a moverse hacia la informalidad, al no registro y también un poco hacia la economía informal. Sí, esto condiciona muchísimo las expectativas de los trabajadores en adelante. También nos marca que seguramente hay una diferencia muy grande entre las personas de hasta 25 años que están continuando su formación y no se ofrecen en el mercado de trabajo, y posiblemente cuando se ofrezcan en el mercado de trabajo, seguramente mayores de 25 años, porque estuvieron continuando en el medio de su formación, sí tengan mejores posibilidades para su inserción laboral. Y esto marca una segmentación importante del mercado de trabajo uruguayo y en definitiva de la sociedad. Esa posibilidad como de movilidad social queda muy condicionada y lo muestran estos datos, ¿sí? Si previo a los 25 años, en lugar de
continuar tu formación, no tuviste esa posibilidad y tenés que insertarte en el mercado de trabajo, bueno, vas a tener más dificultades para conseguir un empleo y seguramente el empleo que consigas sea en peores condiciones. Entonces, bueno, eso me parece que plantea una cantidad de interrogantes y de planteos hacia adelante, bueno, en torno a las políticas, a qué debemos apuntar, en particular hacia los más jóvenes, y a volver a que, bueno, el mercado de trabajo sea un factor de movilidad social, ¿sí? Que si yo estuve condicionado y me tuve que no tuve las posibilidades de seguirme formando, ingresé al mercado de trabajo tempranamente, de cualquier manera me pueda insertar en el mercado de trabajo de mejor manera y pueda tener posibilidades de moverme socialmente, lo claro. que se dice, esa movilidad social. Sí, movilidad ascendente, ¿no? Claro. Exactamente, y que de una generación a la otra, sí, bueno, si de repente una persona menor de 25 años se tuvo que insertar y no tuvo esas posibilidades, el mercado de trabajo le permita, sí, que luego, más tarde, la generación siguiente, sí pueda hacerlo, pueda brindarle otras condiciones a sus hijos. Esto parece mostrar que eso no va a ser así, ¿verdad? Cuando hablábamos o mencionábamos si son sueldos altos, bajos, seguramente también haya que evaluarlo en torno al costo de la vida, ¿no?, en el país. Ese es un elemento que seguramente influye, ¿no? Sí, bueno, nosotros si nos comparamos con otros países de la región, así como somos caros, yo decía en la región, también tenemos ingresos relativamente más elevados que los de la región, ¿sí? Y bueno, ese es el otro tema que nos parece preocupante en relación a los jóvenes, es que estos datos marcarían que los jóvenes tienen peores ingresos laborales, claramente que los mayores de 25 años, pero además que las perspectivas en el corto plazo para esos tramos de edad no son buenas, porque están insertos en sectores de actividad, en su mayoría, que todavía no han terminado de reactivarse, y donde además los lineamientos salariales proponen nuevas caídas del salario real, por lo menos para el año que viene. Entonces, eso también nos marca que en adelante no vemos una mejora en la situación de este conjunto de trabajadores. Pico, en el informe, en el punto 3, señala políticas de empleo recientes que atienden la situación del empleo y se menciona la ley 19.973, que es la que hace referencia, como decíamos en la introducción, a la regulación de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral remunerada de los jóvenes de 15 a 29 años, o 15 a 29 años, trabajadores mayores de 45 y personas con discapacidad. Y se plantea en el documento, a continuación se presenta un análisis sobre la misma. Ahora, yo no encontré el análisis, encontré como una especie de punteo sobre cada cosa, pero por lo menos en el informe no logro advertir qué es lo que ustedes ven, si ustedes ven positivamente o no este nuevo instrumento. Claro, ahí está. En realidad, obviamente, nosotros vemos positivo la idea de que haya una ley de promoción del empleo general que contemple los grupos más vulnerables, como son los jóvenes, los mayores de 45 y las personas con discapacidad, como tú decías. Lo que tenemos que ver, y el análisis un poco capaz que en ese sentido quedó un poco rengo, es que lo que se está planteando para los jóvenes, bueno, en definitiva viene a sustituir la vieja ley de empleo juvenil de 2013, que en realidad no tuvo los frutos esperados, ¿sí? Si nosotros miramos, hoy no tenemos datos para, bueno, analizar qué es lo que va a suceder con esta nueva ley de empleo que se crea, pero básicamente lo que vemos es que los distintos programas que se plantean según tramo de edad y según distintas características de los jóvenes y los beneficios que se le dan a las empresas por contratación de trabajadores jóvenes no difieren mucho de los que habían en la vieja ley de empleo juvenil, que, como decía antes, no dio los frutos esperados. Si bien nosotros no tenemos datos cualitativos desarrollados, no accedimos a esos datos de la vieja ley de empleo, en términos generales lo que vemos es que en 6 años, entre 2015 y 2020, se crearon a instancias de esa ley solamente unos 8.500 puestos de trabajo para los trabajadores más jóvenes. Eso parece ser muy bajo si lo comparamos con
las tasas de desempleo de ese sector, ¿sí? Unos 1.500 puestos de trabajo por año. Entonces, bueno, no queremos ser negativos, pero nos genera dudas el impacto que pueda tener esta nueva ley, que recoge en buena medida, ¿sí?, lo que planteaba la anterior, solamente que lo une con otros grupos, cambia algunos programas y lo une con otros grupos también vulnerables en el mercado de trabajo, como son los mayores de 45 y las personas con discapacidad. A ver, Pico, si la interpreté bien. Usted comenta que el instrumento anterior no resultó como se esperaba, y que este instrumento nuevo está bastante emparentado, se parece bastante a ese otro documento o instrumento que tampoco funcionó. Sí, bueno, se cambian algunos incentivos, se cambian algunos programas, por eso decía, no quiero tirarle tierra antes de que comience a funcionar, pero sí es cierto y hay que tener presente que los programas y los incentivos que se le brindan a las empresas para la contratación de trabajadores más jóvenes son muy similares a los que había en la vieja ley de empleo juvenil, que por lo menos en términos numéricos globales no dio los frutos esperados, ¿sí? Porque la cantidad de trabajadores contratados bajo la misma fue muy baja comparado, por ejemplo, con la tasa de desempleo de esos tramos de edad. Entonces, bueno, somos positivos en cuanto a que tenemos que seguir apostando, en particular en este contexto del mercado de trabajo, a la formación, a la capacitación de los trabajadores. Tenemos que fundamentalmente pensar en qué se van a capacitar esos trabajadores y cuáles son esos sectores que visualizamos que van a tener potencial de crecimiento en los próximos años, ¿sí?, para capacitar a los trabajadores. Si no, la capacitación termina en una frustración después si el trabajador no logra insertarse en el mercado de trabajo con la misma, y tenemos que seguir apostando a eso y también a generar incentivos para que las empresas contraten esos trabajadores más vulnerables. Lo que queda la duda es si estos son los incentivos más apropiados, ya que en el pasado reciente incentivos muy similares no funcionaron. Alejandra Pico, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por la difusión del informe.